Buenas Buenas tardes, padre. tardes, padre. Buenas Hola, tardes. Buenas padre, tardes, buenas padre. tardes. Buenas tardes, padre. Bueno, por aquí vamos a dar comienzo a este módulo, primer módulo Buenas tardes, padre. de este espacio de formación. Para los que no me conocen, pues soy el padre Albert Madroñero de la Arquidiócesis de Cali. Estoy actualmente en la parroquia Santa Rosa de Lima y soy el delegado pues de la catequesis. Voy a estar acompañando a este grupo virtual mientras pues en los distintos sectores que hemos organizado iniciar de manera presencial en San Rafael Arcángel, en Santa Cecilia y en la Santa Infancia, en este momento también van a dar comienzo a la formación en este mismo módulo. Les doy la bienvenida a este espacio, pues es otro espacio de formación. Quisiera antes de comenzar, pues, escuchar más o menos de dónde vienen, de qué parroquias, ¿sí? Me regala un segundito, yo busco un lapicero. Bueno, ¿de qué parroquias están? Como para hacer un sondeo, más o menos. Buenas noches, Padre Inmaculado Corazón de María. Bueno, San parroquia. Sebastián Mártir de Jumbo, padre. Entonces, Inmaculado. Los pastorcitos de Fátima en Pavas, padre. San Sebastián, Jumbo. Mártir, señor de Jumbo. Parroquia San Antonio María Claret, Mónica Puente. Parroquia Cristo Sacerdote en Jamundí. Parroquia San José, Poblado Campestre, Vía Candelaria. Parroquia Los Pastorcitos de Fátima en Pavas. San José, ¿dónde queda? En Candelaria. Candelaria. Bueno, hoy ya es Palmira, pero bueno. Bienvenida. Los Pastorcitos de Fátima, padre, en Listo. Pavas. 0 y van 2. ¿Quién Bueno. más? Santa María del Camino, aquí en Cali, padre. Santa María del Camino. Mi nombre es María del Pilar. Parroquia Perpetuo Socorro, Calima, Darién. Perpetuo Socorro. Padre, buenas noches, de la parroquia San José de Palmira, que es la misma de Candelaria. Listo. Buenas noches, parroquia San Juan 23, La Sirena. La Sirena, por allá estuve yo cuando era joven y bello. ¿Sí? Todavía estamos jóvenes, padre. Y pues que ya usted sabe, pero igual lo digo para todos, de la parroquia La Epifanía del Señor. Listo. Bueno, hay un grupo nutrido de parroquias, qué bueno, de varios sectores. Bueno, queridos hermanitos, vamos a poner como las reglas de juego. Pues por lo general siempre van a estar conmigo. Vamos a este módulo, vamos a iniciarlo. Es importante, pues yo voy a hacer el esfuerzo siempre de estar a las 6:30 puntual para iniciar y terminar a las 8 en punto. Entonces, pues ese va a ser como una de las reglas de juego. Otra regla de juego es pues mantener los micrófonos cerrados, siempre y cuando pues se le pida pues a alguien alguna participación, pues lo abre y participa. Igual pues las cámaras, pues aquí estamos hablando con gente adulta ya y eso ayuda para que pues la misma grabación, la señal pues no interfiera mucho. No sé si antes de iniciar tengan alguna pregunta, inquietud, sugerencia.
¿Qué expectativas tienen? Buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Nosotros vamos a ver en este catequesis virtual cuántos módulos. Bueno, la formación en general dura 2 años, pero siempre vamos a trabajar por módulos. Ya le digo, listo. Busco acá. Entonces, por ejemplo, hay varios módulos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 módulos, ¿sí? Cada módulo tiene una serie de actividades y temas. La idea es que, pues, los que iniciamos este camino de formación pasemos por los 10 módulos, pues, para terminar todo el ciclo formativo. El módulo que vamos a ver hoy se llama De grupo de catequesis a comunidad de catequistas. Ese módulo tiene 5 temas que vamos a desarrollar. Habrá otro módulo que se llama La Biblia en la catequesis, otro módulo se llama Juegos y dinámicas, en fin. Hay varios módulos, 10 módulos en total, y cada módulo tiene unos temas. ¿Sí? Listo, muchas gracias, padre. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Sí, padre, Luz Marina de la parroquia San José. ¿El horario siempre va a ser a las 6? Porque pues Sí. siempre estoy saliendo a esa hora, aunque lo estoy escuchando y en el camino lo voy escuchando. ¿Pero Sí, siempre va a tener ese horario? Sí, tratamos de estar en el mismo horario que van a estar los de presencial, para estar como en sintonía, y en la medida también yo voy a estar rotando, pues en algún momento Pedro va a estar, o algún tutor va a estar dando un módulo aquí, mientras yo esté dando otro módulo allá en lo presencial, ¿sí? Ah, bueno, padre, gracias. Entonces, Pero no, perdón, no son las 6 en punto, es 6:30, ¿no? Porque en el link que enviaron decía Sí. 6 en punto. No, por eso abrimos la sala a las 6 para que la gente se vaya conectando, pero iniciamos como tal siempre a las 6:30. Eso sí, perfecto. Es por el tema de conexión, que a algunos pues todavía les cuesta o algo. Gracias a Carlos, que va a estar ahí pendiente de las conexiones. Muchas gracias, padre. Y justamente eso iba a decir, que aparte de ser un compañero catequista de todos ustedes y que también estamos formándonos, cualquier inquietud técnica a la hora de la conexión, cualquier cosa, pueden escribir ahí en el grupo y pues en la medida de lo posible, con mucho gusto les ayudaré. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este módulo. Primero, pues a este no hay un orden secuencial porque la formación es cíclica. Entonces, pues habrán personas que entren a hacer un módulo, después pasen a otro, dependiendo de los tiempos y las disposiciones de cada uno. No es porque no es requerimiento que si no veo este módulo no puedo ver el siguiente, no. Habrá gente que se quede y puede después volver a ver otro módulo cuando se empiece el otro módulo y así hasta que termine los 10 módulos. ¿Sí? Bueno. Yo quisiera que empecemos. ¿Me están escuchando bien? ¿El sonido está perfecto? Sí, padre, está perfecto. Listo. Bueno. Entonces yo quisiera que siempre nos dispongamos con esta oración. Va a ser como el derrotero. Ya algunos seguramente estuvieron en el módulo de psicología y catequesis conmigo. Esta oración va a ser como el derrotero siempre para dar inicio a nuestro espacio formativo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta oración, vamos a colocar en la presencia del Señor nuestra vida, nuestra parroquia, nuestro párroco, los niños y niñas que están en procesos formativos, nuestros compañeros catequistas, para que
estos compartires, estos sentires nos vayan fortaleciendo en este ser de discípulos, que es lo más importante. Oración. Señor Jesús, aquí me tienes para servirte y colocar a tus pies la labor que estoy desempeñando. Tú me escogiste para ser catequista, anunciador de tu mensaje a los hermanos y hermanas. Me siento muy pequeño, ignorante. Soy a menudo inconstante, pero sé que tú me necesitas. Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo. Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea, con sencillez y modestia, amor y fe. Quiero ser instrumento tuyo para despertar en muchos hermanos cariño por tu persona, confianza en tus promesas, deseos de seguirte como discípulo. Bendice día a día mis esfuerzos, pon tus palabras en mis labios, haz que en comunión con mis hermanos pueda colaborar en extender tu reino. María, tú que seguiste siempre con fidelidad las huellas de tu Hijo, guíanos por ese mismo camino. Amén. Nuestra Señora de los Remedios, ruega por nosotros. Bueno, con esta oración vamos a disponernos. Si alguien en algún momento tiene alguna dificultad con la conexión, con el sonido, alguna circunstancia, me dice. Vamos a empezar este módulo. Aunque lo enumero en el módulo 1, pero vuelvo y reitero, los módulos no son consecutivos ni se requieren para ver el siguiente, sino que son espacios independientes cada módulo. El módulo con el cual vamos a arrancar hoy es de grupo de catequesis a comunidad de catequistas. Es importante desde ya pensar en toda nuestra experiencia pastoral, en nuestras parroquias, pues siempre tenemos la mentalidad de grupo. Hay grupo de Legión de María, hay grupo de catequesis, hay grupo de acólitos, hay grupos de cursillistas, lectores, acólitos, en fin, grupos. Pero más que un grupo, el ideal es ser una comunidad. Y vamos a ver hoy precisamente esas características de una comunidad cristiana y una comunidad de catequistas. Por eso una comunidad de comunidades es la clave que se conoce, se vive y se anuncia a Jesucristo, su persona y su obra, su buena noticia de salvación. Es importante pensar nosotros más que un grupo, un gueto cerrado que está identificado, a veces nos identificamos con una camiseta, con un logo, en fin, con unos horarios de celebraciones. Más que eso, que pensemos en que somos una comunidad servidora del Señor, servidora de Jesucristo. ¿Vamos? ¿Estamos? Bueno, espero que sí. Sí, señor, estamos bien. Cuando se duerma me avisan. No, padre, que no lo deja dormir a uno. Tiene buena metodología. Listo. Bueno, entonces vamos a ver, estos son los 6 temas que vamos a tratar en este módulo. Entonces, esos 6 temas vamos a desarrollarlos miércoles a miércoles. El primer tema, las características de una comunidad cristiana. El segundo es cómo vivir en comunidad. El tercero es medios de crecimiento en esa comunidad. Catequesis y comunidad. Iglesia y comunidad. Y por último, un taller de vida en comunidad. Esos son los 6 temas que vamos a desarrollar. Tengámoslos en cuenta para ir. Alguno tenga la iniciativa de ir buscando, de ir investigando, en fin. Estas diapositivas yo las voy a colocar en el grupo para que ustedes tengan pues algunos elementos
para recordar y volver a retomar estas ideas y que algunas ideas ustedes puedan ir escribiendo y compartiendo. Entonces, empecemos con el primer tema. Las características de una comunidad cristiana. ¿Sí? Las características. Entonces, la palabra iglesia proviene de la voz griega eclesia y ha sido traducido como eclesia directamente al latín, eclesia. Y lastimosamente uno relaciona todavía muchos niños, niñas, jóvenes, muchas personas que hacen parte de nuestras comunidades parroquiales. Cuando hablamos de iglesia, la gente inmediatamente se traslada a un templo, una estructura material. Y se nos olvida, y quizás no tenemos la comprensión, la madurez todavía, de pensar la iglesia como una comunidad de personas, que es lo más importante. La iglesia, la estructura se puede caer por alguna circunstancia, por algún desastre natural, pero no se acaba, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, cada una de las personas que conforman ese grupo. Entonces, siempre hablemos de la iglesia como comunidad de personas. Es importante el sitio de reunión, es importante nuestro templo, es importante tenerlo con su dignidad, con su respeto, con sus adornos, equipado para todos los servicios litúrgicos, para la catequesis, en fin. Pero por encima de un espacio estructural, lo más importante es construir comunidad de personas que estén vivas y tengan una experiencia viva del Señor. Entonces miremos aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el resumen que el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta en esa parte de la Iglesia. Y quise colocarlo literalmente allí en los numerales, en estos numerales, porque hay esas palabras que subrayo allí, esas frases, nos van a dar la clave de comprensión de lo que es la iglesia, como comunidad, como pueblo, ¿sí? Y la misión que tiene esa comunidad. Entonces, empecemos. Entonces, la palabra iglesia, como dice allí en el catecismo, significa convocación, designa la asamblea de aquellos a quienes convoca. Pero miremos que yo subrayo aquí algo muy importante, la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios. Entonces la iglesia, uno de los fundamentos de la iglesia es la palabra de Dios que forma ese pueblo. La palabra es muy importante. Entonces, primer elemento, como iglesia, a veces nosotros en las celebraciones litúrgicas o en la catequesis o en muchos espacios le damos importancia a muchos elementos, al decoro, al rito, en fin, que no estoy diciendo que no sea importante, es importante. Pero miremos que la iglesia, la asamblea, ha sido convocada por la palabra y es fortalecida por la palabra. Entonces, ese pueblo, esa comunidad, se alimenta de la palabra para ser cuerpo de Cristo. Y nosotros nos vamos convirtiendo con esa palabra que oramos, con esa palabra que celebramos, con esa palabra que proclamamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, primer elemento, la palabra de Dios, que forma el pueblo de Dios, la palabra. Segundo elemento que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios. Mire algo muy importante aquí. A veces la gente dice, no, es que yo soy creyente, pero no necesito ir a una iglesia, no necesito pertenecer a un grupo. Y la iglesia, dice, es camino y término. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su promesa. Para cumplir ese designio. ¿Cuál? La salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿A través de qué?
de su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Comunidad de creyentes. Entonces, esa comunidad, ese grupo de catequesis tiene que convertirse en un puente, en un instrumento para que Dios esté salvando a ese niño, a esa niña, a ese adulto, a ese joven. Entonces, segundo elemento, la iglesia es camino y término, camino y término, camino y término. Perdón. Bueno, el tercer elemento en el numeral 779. ¿Vamos? ¿Cómo vamos? Vayan haciendo señales de humo. Súper, padre, gracias. Aquí Listo. todo bien. Bueno, listo. Entonces, miremos el numeral 779. Entonces, el catecismo nos dice, la iglesia es a la vez visible y espiritual. Un elemento visible y espiritual. Visible, ¿por qué? Porque la iglesia la vemos, y la vemos no solamente en una estructura, en una estructura muy bonita, sino que es visible en las personas concretas. Recordemos ese cántico que es muy antiquísimo, muy viejo, pero todavía lo cantamos. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia. Entonces, la iglesia es visible. ¿Por qué es visible? Porque es una comunidad creyente. Espiritual. Una característica. Mire, no es un grupo cualquiera. No es un grupo de Boy Scouts. No es un grupo para vender empanadas. No es un grupo simplemente para hacer paseos y peregrinaciones. No. Es un grupo espiritual. O sea, tiene una conexión con lo trascendental, que para nosotros tiene un nombre concreto y se llama Yahvé Dios. Y a su vez es una sociedad jerárquica. Y aquí la jerarquía no es esa jerarquía piramidal, donde arriba está el papa, abajo los obispos, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos y por último el pueblo. Esa imagen de iglesia piramidal ya está mandada a recoger. Somos una comunidad donde todos somos importantes, como dice San Pablo. Cada uno de nosotros tenemos carismas, tenemos cualidades y conformamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, mire esos tres elementos importantes de la iglesia en este numeral 779. Es visible, y visible porque es comunidad de creyentes, que vemos, que sentimos. No es algo hétero por ahí, no. La iglesia tiene que verse y se ve. Espiritual, porque simplemente no es un grupo para pasarla chévere. No, es que estoy desparchado, entonces yo necesito hacer como la gente que le dice a uno, no, padre, es que yo quiero hacer como algo, yo estoy como desparchada, como desocupado, yo quiero como hacer algo. No, es simplemente por hacer algo, por ocuparse. Es porque yo quiero tener una conexión espiritual que tiene un nombre concreto, Dios. Y es una sociedad jerárquica, no por el poder piramidal, sino es una sociedad jerárquica en el sentido de que hay ministerios, carismas, dones distintos, pero que todos están al servicio para conformar ese cuerpo de Cristo. En el último numeral 780, la iglesia es, dice, lo más importante, yo creo, sacramento de la salvación. Sacramento. Cuando hablamos de sacramento, ustedes que son catequistas, recordemos que sacramento, el sacramento lo define el Catecismo de la Iglesia Católica como un signo sensible que me comunica la gracia de Dios. Signo sensible, que yo veo, que yo palpo. Entonces, cuando yo digo que la iglesia es sacramento, es porque la iglesia se convierte en un instrumento por el cual yo estoy salvándome, salvando. Y a través de esa
iglesia, yo entro en comunión con Dios y con los hombres. Porque no habrá experiencia de fe verdadera que no pase por el otro, por los otros. La verdadera, el termómetro para yo saber que tengo una experiencia válida de Dios, necesariamente tiene que pasar por el otro. Y de manera especial ese otro, por el que sufre, por el necesitado. Entonces, desde el Catecismo de la Iglesia Católica, en estos 4 numerales, en estas frases tan importantes que subrayo, vemos características importantes de una comunidad, de la iglesia. Entonces, la iglesia está fortalecida por la palabra. La iglesia es camino y término del proyecto de Dios. ¿Sí? La iglesia es visible, espiritual, donde hay un conglomerado de personas que tienen infinitud de carismas, dones al servicio de un único cuerpo que es Cristo. Y por último, la iglesia está para salvarnos. Y a través de esa salvación que se va construyendo, yo tengo un encuentro con Dios y con los hombres. ¿Estamos? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Todo bien, padre, gracias. Claros. Claro, como el río Cauca, pero bueno. Todo bien, padre. Bueno, entonces miremos aquí, con este telón de fondo del Catecismo de la Iglesia Católica, entonces pasemos esas características de una comunidad cristiana. Entonces yo les invito a tener, como cuando uno va a construir una casa, uno echa unos cimientos. Esos cimientos para esa comunidad cristiana va a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 41-47. Ese es el texto clave donde nos narran en esas primeras comunidades cuáles eran las características de esas primeras comunidades cristianas. A veces cuando uno lee este texto, pareciese que fuera una comunidad como utópica, como por allá en Marte, y no en nuestras parroquias, porque en nuestras parroquias hay chismes, hay envidias, hay celos pastorales, hay protagonismos, el que quiere hacer para que lo vean, para que le pongan una placa, para que le hagan la venia, los que se creen dueños de las parroquias, en fin. Ustedes más que nadie saben cómo vivimos en nuestras parroquias. Pero miremos cómo, a pesar de esa realidad humana que afea la iglesia, sabemos que esa iglesia, esa comunidad cristiana, está jalonada, es por la fuerza del Espíritu, no por nosotros. Si fuera por nosotros, hace rato hubiéramos acabado con la iglesia, seguramente, y sobre todo con los curas. Pero es el Señor quien sostiene la iglesia. Entonces, escuchemos este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 41 al 47. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según las necesidades de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios.
Entonces, yo he resaltado con colores algunas frases importantes de este texto, ¿sí? Acogieron su palabra, fueron bautizados, acogieron su palabra. Entonces, volvemos a lo que nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica. La palabra es la que constituye la iglesia. Otro elemento, acudían asiduamente. No era, no, es que yo voy a misa cuando me nace. No, es que eso de estudiar, de formarnos, no, eso no. No, eso no. No. Asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos, tenían todo en común, otra característica. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según las necesidades de cada uno, la caridad. Entonces, acudían al templo todos los días con perseverancia, en un mismo espíritu, que es la comunión, ¿sí? Alababan a Dios y gozaban de las simpatías de todos en el pueblo, el testimonio de fe. Entonces vamos a ver cada una de las características. Pero yo quisiera que este ejercicio que vamos a hacer hoy, ustedes vayan tomando notas en un cuaderno, en lo que sea, pero también respondan estas dos preguntas. ¿En qué comunidad vivimos hoy? ¿Cuál es la comunidad en la cual tú vives? Algunos empezaron a enunciar, no, Inmaculado Corazón de María, San Sebastián, mártir, Pastorcitos de Fátima, Cristo Sacerdote, San José, Santa María del Camino, Perpetuo Socorro, Epifanía, en fin. Hay muchas comunidades, ¿sí? Pero preguntémonos, esa comunidad, ¿cuáles son las características que tiene? No es lo mismo yo estar en la Epifanía que estar en Santa Rosa de Lima, ¿no? Así sea la misma Iglesia Católica. No es lo mismo yo estar en Darién que estar en Dagua, no es lo mismo. O en Pavas. Va a ser una experiencia distinta, una comunidad distinta, unas características distintas. ¿Cuáles son las características de mi comunidad? Recordemos que la primera iglesia es la familia, la iglesia doméstica, mi casa, mi familia, ese grupo primario. Después, esa segunda familia o esa segunda comunidad que es la parroquia. Y en esa parroquia yo tengo otra comunidad en la cual hoy estoy sirviendo que se llama catequistas o catequesis. Entonces, esas dos preguntas. ¿En qué comunidad estoy yo hoy? ¿En cuál comunidad vivo yo hoy? ¿Cuáles son esas características? Porque si yo desconozco de mi comunidad, ¿cómo voy a reconocer? ¿Cómo voy a valorar? ¿Sí? ¿Cómo voy a caminar en esta invitación sinodal a caminar juntos si yo no conozco al otro? ¿Sí? Bueno, entonces la primera característica, ¿sí? Acoger la palabra. Dice, acogían la palabra y se bautizaban. Una de las grandes falencias de nuestras catequesis y de nuestra experiencia de fe es la palabra. Nosotros escuchamos al padre Yepes, al padre Lineros, al padre, en fin, no sé cuántos padres hay, youtuber, pero escuchamos la palabra, o sea, yo leo la palabra, medito la palabra. Sí, a veces, en mi caso, yo escucho al padre Fidel Oñoro, un gran biblista, y me da pistas para la reflexión, para la homilía. Pero a veces, bueno, yo leo directamente la palabra. Una de las cosas que el padre Fidel nos decía en estos días en una reflexión, decía, no, es que usted me escucha a mí, pero usted escucha la palabra, usted lee la palabra. Y una de las características primeras de esa comunidad para pasar de grupo de catequesis a comunidad cristiana es que la comunidad acoge la palabra, escucha la palabra. Entonces, pensemos en este texto de Lucas 1:30 y siguientes, que es el texto del misterio de la encarnación.
María, esa mujer sencilla de Nazaret, una niña de 15 años, pero que se hace dócil al Espíritu Santo, acoge la palabra en su seno y esa palabra se hace vida en su vida. María acoge, María recibe, María escucha la palabra. Recordemos que hay un texto donde Jesús dice, más dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, haciéndole un gran piropo a su madre María. Otro texto, Mateo 7:24 y siguiente. Entonces, dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel que construye su casa sobre la roca. Viene el huracán, la lluvia, golpea la casa, pero la casa no se derrumba porque está construida sobre la roca. Esa palabra que escuchamos, que acogemos, que es Cristo y que nos solidifica la vida, consolida la existencia cristiana. Entonces, por la palabra, que es regalo de Dios, el hombre responde libremente, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, presentando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Dei Verbum, que es una constitución del Vaticano II en el numeral 5. Entonces, cuando yo escucho la palabra, esa palabra yo tengo que acogerla, pero acogerla con voluntad, ¿sí? Donándome a él para que él se revele a través de esa palabra que escucho, que medito, que oro. Entonces, primer característica para pasar de un grupo de catequesis a una comunidad de creyentes. Acoger la palabra, acoger la palabra. Bueno, yo quisiera para que hablaran un poquito, dos o tres participantes, que me digan cuánto ustedes creen en sus catequesis, cuánto utilizan la palabra, si ustedes ven que si la están utilizando, o en la misma parroquia, o en la vida familiar, ¿qué tanto utilizan la palabra? Buenas noches. ¿Sí? Padre, habla Luz Mary de la parroquia Cristo Sacerdote. Bueno, okay. Nosotros como grupo de catequistas, cada uno de los temas que se ven con los niños o con los jóvenes, siempre buscamos la fundamentación bíblica, ¿sí? Porque, digamos, lo que nosotros tenemos como primicia en estas catequesis es siempre, lo que decimos es que los niños y los jóvenes se enamoren de la Sagrada Biblia. Así como se han enamorado de una carta de amor, que es lo que siempre decimos, cuando leen sus cartas de amor de sus amigos, de sus novios, de sus padres, no sé, que de esa misma manera acojan la Sagrada Biblia y la hagan ese libro que les haga falta. Entonces, nosotros sí lo hacemos, sí lo tenemos en cuenta. Bueno, qué bueno. Mire, una experiencia. Gracias. Buenas noches. Noches. Mi nombre es Carmelina Otero de la parroquia San Antonio María Claret de Jumbo. Yo vivo la palabra diariamente. En la mañana que me lo manda varios sacerdotes y el sacerdote de nuestra parroquia también. La vivo pues en la Eucaristía diariamente porque pues yo voy a la Eucaristía diariamente y también a los niños en el catecismo que nosotros llevamos. Allí está la palabra de Dios. La buscamos, le enseñamos a los niños cómo se busca, le explicamos pues la Biblia a los niños y les enseñamos a buscar la palabra que está en el catecismo, se la hacemos buscar en la Biblia. Y le leemos el Evangelio que está ese día, el sábado, que es el día que nosotros nos reunimos con los niños, y lo que pues ellos casi no entienden, entonces nosotros les explicamos la palabra. Muchas gracias. Bueno. Hola, padre, buenas noches. Noches. Bueno, nosotros con Vicky, mi esposa, pues hacemos lección divina más o menos 1 o 2 veces por semana.
siguiendo pues un consejo de un sacerdote que es uno de nuestros asesores espirituales. Y bueno, y desentrañamos el amor de Dios que nos quiere manifestar en su palabra y la tratamos de hacer vida. Eso es la experiencia que podemos comentar. Gracias. Bueno, entonces miremos el verbo acoger, ¿sí? Porque podemos utilizar la Biblia y son resabios que nos quedan. Pensamos, y todavía mucha gente, gracias a Dios, se ha ido madurando en que más que una Biblia es un libro de consulta o para hacer tareas. La palabra es una experiencia de un Dios que se revela a una comunidad, a un pueblo, y que hoy también se nos da a conocer a través de esa lectura, de esa meditación, de ese meditar esa palabra. Entonces, acoger, y acoger implica creer, implica esperar, implica confiar. Yo creo que esas tres palabras son fundamentales para entender y vivir ese verbo acoger. Yo acojo la palabra, pero en la medida que yo recibo esa palabra como María, yo creo, porque a veces podemos leer la palabra, pero no creer en lo que dice el Señor. Y yo puedo leer esa palabra y hablar de promesas, pero no esperar. Y hay un micrófono abierto. Bueno, y por último, confiar, que es muy importante. ¿Confiar en qué? En que eso que se nos da en la palabra, pues se nos va a dar y se va a revelar. Entonces, primer elemento, esa característica, acoger la palabra. Segundo elemento importante. Entonces dice que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ese asiduamente, pues constante, permanente, ¿sí? Nosotros en la Iglesia Católica tenemos tres elementos fundamentales. La tradición de la Iglesia, que es lo que los apóstoles y las primeras comunidades hacían y que fueron transmitiendo de generación en generación, es lo que nosotros hoy vivimos, creemos, celebramos. Es lo mismo. Y eso es lo que nos mantiene como Iglesia Católica unidos en el tiempo y en las distancias. Lo mismo que el Papa celebra es lo mismo que yo celebro. Lo mismo que usted ora en la palabra es la misma palabra que está orando él, que está orando otro cristiano en Afganistán, en donde sea. La tradición. Entonces vemos que esa tradición de la Iglesia es lo que ayuda a consolidar la unidad. La unidad, la tradición. Y la tradición están en los ritos, en las costumbres, en las formas, y nos mantenemos en eso. Dei Verbum número 8. Y Colosenses nos dice en el capítulo 3, versículo 16, tengan la sabiduría, manténganse en la sabiduría para que enseñen a otros a vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, un elemento, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, nosotros mantenernos en esas enseñanzas de la Iglesia a partir de estos tres elementos. El primero es la tradición. El segundo, la palabra de Dios, que ya ahorita hablábamos, la palabra que es más que un libro, es un Dios que se nos revela, que se nos da a conocer. Y por último, el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio, que es el Papa, con todos sus escritos, sus encíclicas, sus reflexiones, que el magisterio de la Iglesia es servidor de la revelación, no completa la revelación, no, porque el magisterio no completa, porque la revelación ya está dada en la palabra y en Jesucristo. Simplemente el magisterio, con las exhortaciones, con las meditaciones, con las aclaraciones, con los dogmas, son servidores para que nosotros comprendamos las verdades reveladas. Entonces, en esta trilogía tan importante,
es que la Iglesia Católica se diferencia de otras confesiones religiosas, porque nosotros estamos consolidados en estas tres columnas: la tradición de la Iglesia, la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. Claro está, esos tres elementos están sostenidos por el Espíritu Santo, que es el que guía a la Iglesia. Entonces, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles son los sucesores de Cristo y nosotros, el Papa es sucesor de Pedro y los obispos están en esa consonancia con el primado de Pedro y en esa comunión de iglesia. Entonces, es esa sucesión de servidores para lograr un solo propósito: la unidad de la iglesia en las enseñanzas, para consolidar esa comunidad. Entonces, es importante, a veces uno para la catequesis emplea muchos recursos, y hoy el internet nos da muchos recursos válidos, sí, válidos. Que la dinámica, que el canto, que recorte, que pegue, que pinte, que el video tal, que el audio tal, que bueno, que la canción tal. En fin, hay muchas herramientas válidas. No estoy diciendo que no sean válidas, pero tengamos en cuenta de que esas herramientas, de que esas ayudas audiovisuales, que esa pedagogía esté en consonancia con estos tres elementos: con la tradición de la iglesia, con la palabra de Dios y con el magisterio de la iglesia. ¿Para qué? Para no terminar nosotros enseñando lo que no es de la iglesia. Ah, es que prenda la vela morada para conseguir marido. No, eso no está en la tradición de la iglesia, ¿no? Y ahora hay muchas cosas que la gente va consolidando en sus pensamientos y en sus juicios y van diciendo, no, es que es así. No, eso es su criterio. La iglesia, como madre y maestra, nos dice, es esto. ¿Frente a qué? Frente al aborto, frente a la eutanasia, frente a la distanasia, frente a la realidad política en la que estamos. En fin, hay muchas situaciones hoy en esta equidad de género, en esta ideología de género. Hay muchas cosas que no son de la tradición, que no son de palabra de Dios, que no son del magisterio de la iglesia, que son simplemente criterios humanos. Y ahí es donde nosotros se nos va pegando muchas cosas y vamos desvirtuando las enseñanzas de los apóstoles, de la iglesia. Entonces, mire que para pasar de ese grupo de catequesis simplemente a una comunidad madura en la fe, necesitamos estar continuamente en esas enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? Este elemento es muy importante para nosotros como catequistas, tenerlo claro. ¿Qué tanto ustedes utilizan los textos del Papa? ¿Qué tanto ustedes utilizan la palabra de Dios? Ya dijeron que sí, pero sobre todo el magisterio de la iglesia, la tradición. A veces, no, es que yo quiero que la misa sea más alegre, entonces yo quiero es que entremos con un rock. No, pues que eso no está en la tradición de la iglesia. Cambiar por cambiar, no. Vamos desvirtuando muchas cosas, sin sentido. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, padre. Sí, padre. Padre, perdón, yo le quiero hacer una pregunta. Pregunta. Yo quisiera entender bien qué es, o sea, ¿cómo defino yo magisterio? O sea, ¿qué es magisterio? Esa palabra como tal que encierra. El magisterio de la iglesia son todos los documentos que el Papa, ¿sí? Que el Papa saca para ayudarnos a comprender. Por ejemplo, él sacó la encíclica sobre la Eucaristía. Él sacó hace poco el Papa Francisco, bueno, hablando del Papa Francisco, sobre la ecología. Entonces, todas esas reflexiones que el Papa hace, que él se fundamenta en la palabra, en la tradición, ¿sí? Nos ayudan a comprender las verdades reveladas. El magisterio es la reflexión sistemática que el Papa, sobre todo es el Papa, nos ayuda a comprender las verdades reveladas.
Entonces, son los documentos, Catecismo de la Iglesia Católica, todas las encíclicas, las exhortaciones, todo eso es el magisterio de la Iglesia. El derecho canónico, la moral, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, señor, muchas gracias. Sí. Ok. Bueno. Entonces, sigamos. Entonces, el primer elemento, acogían la palabra. Segundo elemento, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, es importante mantenernos en esas enseñanzas para no ir a terminar enseñando lo que nosotros pensamos que es verdad. Y quizás no es una verdad. Es mi verdad con minúscula. Tercer elemento, eran asiduos a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Yo creo que en este elemento, pues ustedes como catequistas, ustedes como creyentes, creo que la tienen clara, ¿sí? ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el centro, como dice, la Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Lumen Gentium es un documento de la Iglesia Católica, está en el Concilio Vaticano II. Nos dice, la Eucaristía es la fuente y cima de toda vida cristiana. La fuente, ¿por qué la fuente? Porque de la Eucaristía emanan todos los sacramentos. En la Eucaristía me bautizan, en la Eucaristía hay celebración penitencial, en la Eucaristía recibo el cuerpo de Cristo como comunión con Él plena. En la Eucaristía me caso, en la Eucaristía me ordeno, en la Eucaristía hay unción de los enfermos. De ahí de la Eucaristía emana toda la vida sacramental, todas las gracias y bendiciones. Otro texto importantísimo que cito acá es de Presbyterorum Ordinis, que también es un documento que está en el Concilio Vaticano II sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. Entonces, mire esta frase tan importante. Ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y su quicio en la celebración de la Santísima Eucaristía. Entonces, mire, lo está diciendo Lumen Gentium, es la fuente, de ahí emana todas las bendiciones, pero también nos dice su raíz, su quicio. El quicio es donde se sostiene. Entonces, nosotros nos sostenemos, nuestra columna es la Eucaristía. Y una encíclica más reciente, Eclesia de Eucaristía del Papa Francisco, San Juan Pablo II. La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles, es presencia salvadora. No es un rito, no es una devoción. Mire que a veces nosotros podemos reducir la Eucaristía a un devocionario, simplemente, a una costumbre. No, padre, es que a mí no me puede faltar la misita. Pero es que la misa no es un devocionario, la misa no es, la Eucaristía no es simplemente un rito, sino que es presencia salvadora de Jesús. Presencia salvadora. Porque nosotros como comunidad nos alimentamos espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo. Él nos dice en su texto, coman, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. Esta es mi sangre. Mire que es un imperativo, es un verbo de acción. Coman, beban. Yo insisto mucho en esto porque yo, y en esto disiento yo, Albert Madronier Gutiérrez, no estoy de acuerdo en la comunión espiritual. No hay comunión espiritual. Yo comulgo con Cristo. Cristo dice coman, beban. Es un verbo de acción. Entonces es muy importante porque a veces nos podemos quedar en ese reduccionismo. No, espiritualmente. No. Es que yo comulgo con Jesús espiritualmente en la oración, en la palabra, en los sacramentos, en el día a día. Yo estoy comunicado espiritualmente con Él,
Pero la comunión plena es comer, es beber la Eucaristía. Por eso la palabra comunión dice, asiduos a la comunión. Comunión es común unión entre ¿qué? Entre los hermanos y Cristo. Entre los hermanos y Cristo. Es una común unión. Y sobre todo, ustedes, queridos catequistas, en esta noche, yo sé que ustedes la tienen clara, pero a veces tenemos que ayudar a entender a otros que la Eucaristía también es prenda de eternidad. Es el viático. Es el viático que nos alimenta en esta construcción del cielo. Por eso a veces caer en esos moralismos, en esos escrúpulos, hay gente que deja de comulgar por cualquier cosa. Para eso está el acto penitencial de la Eucaristía. Y ahí le hacemos un acto sincero de arrepentimiento, porque la Eucaristía es, comemos porque vamos en este camino del cielo. La Eucaristía no es para santos y perfectos. La Eucaristía es para nosotros pecadores que necesitamos alimentarnos de él, beber de él. Entonces, la tercera característica, asiduos. ¿A qué? A la Eucaristía. A la Eucaristía, a las oraciones. Pero de manera especial a la Eucaristía. La Eucaristía. ¿Cómo vivimos nosotros la Eucaristía hoy? ¿Cómo viven los catequistas? A veces en la catequesis, sí. Uno se esfuerza mucho por bajar la misa para que el niño entienda, para que los papás participen. Y piensa que tiene que cantar mucho y saltar y gritar. No, la Eucaristía es encuentro con una persona. Y si yo no abro el corazón a encontrarme con esa persona, así salte, brinque, pues no me voy a encontrar. Por eso la Eucaristía no puede reducirse a un show. En estos días una señora me decía, padre, es que usted no celebra la Eucaristía como la celebra, bueno, no digo el nombre por no faltar a la caridad. Y entonces le decía, no, es que yo no voy a hacer de la Eucaristía un show. No, la Eucaristía no es un show, la Eucaristía es un encuentro. Y usted tiene que encontrarse con esa persona. Y esa persona, Jesús de Nazaret, que es alimento, que es sanación, que es liberación, que es bendición, que es vida eterna. Por eso, nosotros también vamos, ¿no?, como curas y también muchos fieles, vamos creando reduccionismos de las Eucaristías o estigmatismos de la Eucaristía. No, es que voy para la Eucaristía de sanación. Entonces, en la que estuvo usted de las 8 de la mañana no era de sanación. A veces eso se vuelve más un fin lucrativo o chaucero que un verdadero encuentro con Jesús. Todas las Eucaristías son de sanación. Es el mismo Jesús. ¿Vamos? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bien, padre, gracias. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta, inquietud? Entonces, una característica para pasar de simplemente grupo de catequesis a comunidad de creyentes es vivir constantemente en la Eucaristía. En uno de los cursos que yo di a los catequistas, seguramente aquí habrán algunos, yo decía, usted como catequista tiene que buscar una Eucaristía para usted. No la Eucaristía con la que está con los niños, cuidándolos, firmando el libro, mirando que se siente, que no se pare, que conteste, porque usted no va a vivir la Eucaristía. Usted no va a vivir. Entonces busque una Eucaristía donde usted se pueda encontrar con la Eucaristía, vivir la Eucaristía. Porque termina siendo, como muchos nosotros los curitas, funcionarios de lo sagrado, pero no vivir en gracia o en comunión con él. La cuarta característica. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Miren algo muy importante, queridos catequistas, es que vamos a ir desglosando este texto de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, la primera es la palabra, una comunidad que acoge la palabra.
Segundo, es una comunidad que asiduamente se fortalece a través de las enseñanzas de los apóstoles. Es una comunidad que está embuida en la Eucaristía, penetrada por la Eucaristía. Y ahora, esta cuarta característica es una comunidad, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Mire, piensen un momentico, ustedes. Ahora vamos a ver vamos a ver a Mateo, a Juan, a Simón Pedro, a Bartolomé, esos cuatro. Y vamos a ver que esos cuatro apóstoles tienen distintas características y no eran dos perfectos. A veces cuando hablamos, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, entonces pensamos que la unidad es que no hayan problemas, no hayan peleas, no haya discusiones, no haya envidias, que todos estemos uniformados con la misma camiseta roja y diga catequistas de la parroquia tal, y pensamos que eso es unidad. Y no. ¿Cómo entender que la unidad es estar unidos en Cristo, aun siendo distintos? Pero como siendo distintos hay un propósito, estar en sintonía con el otro, con los otros. Y ahí es donde vamos consolidando la verdadera unidad, siendo distintos, siendo diversos. Por ejemplo, pensemos en Mateo, el Leví. La ocupación era recaudador de impuestos. Recuerden que ese oficio, pues ese era considerado un pecado público. Entonces, un pecador público. ¿Quién era Mateo? Dice, fue un hombre recaudador de impuestos del Imperio Romano, despreciado a causa de su profesión. Por eso le decían, ve, si fuera un profeta, Jesús sabría que va a ir a comer donde un pecador. ¿Cómo va a entrar a la casa de un pecador? Hechos importantes en su vida. Abandonó su vida corrupta, rentable en lo económico para seguir a Jesús. Lo dejó todo. Dice, dejándolo todo, siguió a Jesús. Su vida de pecado, su historia, y pasa a ser una historia diferente. Lo invitó a Jesús a cenar a casa después de su llamamiento. Entonces mire que es un hombre que tenía una historia y no muy santa. Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Ocupación, un pescador. Este era un pescador, el otro era recaudador de impuestos. Era un hombre ambicioso, implacable. Después de muy amoroso y consagrado a Jesús, los hechos más importantes. Fue el tercero del grupo de los íntimos discípulos de Jesús. Le pidió al Señor Jesús un lugar privilegiado en su reino. Señor, acuérdense, Señor, cuando estés en tu reino, yo quiero que me siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces, pensando en un reinado de poder y de poder dañino. Entonces, mire las intenciones, mire cómo era. Quiso que lloviera fuego del cielo sobre la aldea de una aldea samaritana. Acuérdense cuando él dijo, estaban echando demonios en tu nombre, pero no eran de los tuyos. Entonces nosotros le dijéramos, y ojalá cayera fuego sobre ellos. Entonces Jesús le dijo, no. Miren los sentimientos. Miremos a Simón Pedro, hijo de Jonás, Pedro, el pescador, otro pescador. Fue un hombre ferviente, era impulsivo, él era el que metía la pata siempre, el que contestaba, ¿sí? Pertenecía al grupo de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Fue el que reconoció a Jesús como el Mesías, tú eres el Hijo, el Cristo. Pero así lo reconoció, pero también lo negó. Yo no lo conozco, ese no es yo no soy de ese grupo. Bartolomé, que se llamará Natanael, no se sabe qué era. Jesús lo alaba. Ahí viene un israelita de verdad, honesto, íntegro, pero a la vez escéptico. ¿De dónde me conoces? Le dice
Natanael, ¿de dónde tú me conoces? Cuando te vi en la higuera por allá debajo. Entonces, porque te dije, te vi, crees. Dichosos los que creen sin haber visto, le dice Jesús. Al principio, cuando le hablaron de Jesús, lo rechazó por ser de Nazaret. Recuerde que él dice, ¿y será que de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces miremos estos 4 personajes, al menos 4, distintos, diferentes, con motivaciones distintas, con sentimientos distintos, pero terminaron siendo del grupo de los 12, terminaron siendo una comunidad unida y unida en aquel que los unió, el Señor. Entonces pensemos en un momentico en esos compañeros que hoy tenemos, en esos catequistas, que son distintos a mí, ¿sí? Que tienen características, que tienen personalidades distintas. Hay uno muy extrovertido, hay otro amargado, hay una que es Doña Vinagre, hay otra que es risas por todo lado, hay otra que no se le puede hablar, hay una que llega un día hablando y saludando, dentro de 8 días no saluda a nadie, ni que la volteen a mirar. Esas son los compañeros que tenemos. Entonces, unidad no quiere decir uniformidad. Chao, papá, que duerma. La unidad no quiere decir uniformidad. Recordemos cerrar los micrófonos. Entonces, unidad no quiere decir uniformidad. Es que tenemos que pensar, sentir, caminar, peinar, saltar, de la misma manera. No. La unidad es otra cosa. Somos seres únicos e irrepetibles. Cada uno tiene su personalidad, su carácter, su historia de vida, sus traumas, sus cualidades y virtudes. Pero nos unimos en una sola persona que nos capacita para la hermandad. Eso sí, pero estamos unidos en una sola persona que es Cristo, que me capacita, que nos capacita para la hermandad, para ver al otro como hermano, como hermana, aun siendo distinto a mí. Recordemos esa frase que hace poco el arzobispo de Cali nos invitaba a repetir muchas veces: diversos pero unidos, diversos pero unidos. Entonces miremos estos textos. Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aparece el prójimo. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Aparece el otro. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, pensemos en estos textos, pensemos en esta característica tan importante. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Mire, ¿cuáles son tus características? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus virtudes? Pero pensemos también cuáles son las características, la historia de la otra persona, las dificultades que tiene la otra persona. Los niños son distintos, diversos. Pero ¿qué es lo que tenemos que luchar por mantenernos? Unidos. Si yo estoy unido al Señor, si estamos unidos en el Señor, vamos a estar unidos como hermanos. Si yo no acepto al otro, si yo no respeto al otro, si yo no entiendo al otro, difícilmente voy a amarlo y difícilmente voy a construir una comunidad cristiana. ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso, una de las luchas será el mal. En primera de Pedro 5:8, sean sobrios y estén vigilantes porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si yo le doy papaya, pues tenga. Si yo cultivo los sentimientos de odio, de protagonismo, de envidia, es que a mí no me colocaron en la lista, es que esta me la tiene montada, es que el padre no me miró, es que el padre no me dijo, es que esto, es que aquello.
Yo le voy a dar papaya al mal para que el mal me ayude a no crear unidad, sino división. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Entonces miren esa oración de Jesús en San Juan, la oración por los discípulos. Es en Cristo que podemos construir la unidad, la fraternidad. No soy yo, es a través de Él. Será una lucha continua del discípulo mantenerse en la unidad. Siempre habrán dificultades en las relaciones interpersonales, tensiones y desacuerdos. El reto es dejarnos invadir por el Espíritu Santo, que nos capacita para la unidad, reconociéndonos hermanos y hermanas. Ese es el reto. La quinta característica, para pasar de una comunidad simplemente de catequistas a una comunidad de creyentes. Tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno, que es lo que llamamos la caridad. Deja de pensar solo en ti. Lo que hiciste con uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hiciste. Amando al prójimo, amamos a Dios en Cristo. La caridad nos permite, ahí falta una S. La caridad nos permite hacer concreto el amor de Dios, nos permite. Por eso el termómetro, la evaluación para uno saber cuánto es mi amor, es cuánto puede amar a los demás. La caridad permite al discípulo romper con el egoísmo y estructuras de poder e injusticia social. Mateo 14, 13, 21, que es la multiplicación de los panes. Jesús hace sentar a todo el mundo. Dice, siéntense en la hierba. Él no pone escalones, no, todos son iguales. Cuando todos nos miremos a los ojos, cuando en Colombia haya una sociedad equitativa, donde todos tengamos dignamente para vivir, pues vamos a estar bien. De lo contrario, va a haber una lucha de poderes. La caridad es un camino seguro al cielo, que fue el tema del domingo pasado de las bienaventuranzas. Cuando yo soy capaz de ser pobre, es decir, vivir con lo que Dios me da, pero en función de servir a los demás. Entonces, una característica fundamental de una comunidad creyente es la caridad. La caridad. En la caridad se hace concreto el amor de Dios. Bueno, ¿se durmieron? Ya casi. No, padre, no nos hemos dormido. Está muy bueno. Bueno. Como por ahí estaba escuchando a alguien roncar y yo dije, Señor bendito. Bueno, que lo coja dormido. Bueno. Entonces, la sexta característica, ¿sí? Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. ¿Qué es lo que se traduce? La simpatía no es que mi simpatía que todo el mundo aplaude y celebra, ¿no? Que son uno de los ayes de Jesús el domingo pasado. Hay de ustedes a quien todo el mundo alaban, aplaudan. No, no es eso. La simpatía y el agrado es porque eran personas coherentes con su vida. El seguimiento del discípulo implica el testimonio de vida, los mismos sentimientos de Jesucristo. Esa va a ser la tarea del discípulo, reproducir los sentimientos de Jesucristo. La formación debe entenderse como un camino de conversión y medio para la fidelidad. En el documento de Santo Domingo, número 72. Entonces, la formación, nosotros como catequistas nos estamos formando, vamos a hacer un camino de formación, pero no simplemente para adquirir un poco de saberes y creernos sabios y maestros, no, que ese saber, que ese aprendizaje me vaya ayudando a depurar
lo que hoy no es fe, lo que no es de la iglesia, lo que no es del evangelio, para hacer un verdadero camino de conversión. Y en ese camino de conversión, ser fiel al Maestro, fiel al Señor. Por eso, ese texto que Jesús sana al sordo mudo, somos sordos para escuchar a Dios, mudos para hablar de Dios. Por eso ese éfata, ábrete. Dios quiere hacer muchas obras en la vida de nosotros, pero no va a hacer nada si yo no quiero. Si no nos abrimos a su acción misericordiosa, pues difícilmente va a transformar nuestras vidas. Ese éfata, ábrete, es la disposición, es la gracia, es la docilidad, es creer, es confiar, para cambiar ese corazón de piedra en un corazón sensible al amor de Dios. Donde en ese camino de conversión no hacemos presente a Dios en el amor. A veces nos cuesta. Por eso Jesús nos dice, ámense los unos a los otros. El verdadero amor está en la caridad. ¿Y todo eso por qué? Porque hay una razón de ser. No es simplemente porque yo quiera servir, ayudar a otros que aprendan esto. No, es porque si no hago eso, puedo perderme de la vida eterna. Porque el punto final, y retomo el evangelio del domingo de las bienaventuranzas tienen razón de ser, es porque yo tengo claro, es el cielo, es que yo voy a ganarme el cielo. Entonces la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Como comunidad de catequistas, ¿vamos hacia una comunidad de creyentes? ¿O simplemente una comunidad de catequistas que servimos en una parroquia, que ayudamos en una parroquia, pero nos falta? Bueno, queridos compañeritos, esto es lo que quería compartirles hoy, con humildad, con sencillez. Sé que habrá muchos más elementos, pero estos son los elementos que quise oportuno compartir en este primer tema de este módulo. ¿Cuáles son las características de una comunidad cristiana? De las características de esa comunidad cristiana, de la iglesia, es que acoge la palabra, que se mantiene firme en las enseñanzas de los apóstoles, que se mantiene firme en la Eucaristía, que a pesar de que somos distintos, diversos, luchamos por estar unidos y unidos en Cristo en el amor, y sobre todo en esa unidad sintiendo las necesidades de otros, que es la caridad, y por último, pues que eso se traduce en un testimonio de vida que contagia y que terminamos construyendo nuestro pedacito de cielo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud, grito de desesperación o rabia? No, padre, todo bien, muchas gracias. Muy bien explicado, gracias. Bueno. Padre, muchas gracias. Excelente su enseñanza. Muchas gracias, padre. Todo súper. Listo. Bueno, queridos, te queda la tarea. La tarea es responder a esa pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las características de mi comunidad? ¿Cuáles son las características de esa comunidad parroquial en la que hoy estoy? La característica de mi familia, las características de mi entorno, ¿sí? Porque en la medida que yo conozca esa comunidad, voy a hacer una transición a erradicar aquello que no es comunidad cristiana, simplemente un grupo, y puedo ir madurando hacia una comunidad en la fe.
en la fe. Padre, una pregunta. ¿Esa respuesta se la envían a un correo o es a nivel personal? No, ustedes van haciendo el ejercicio. Ah, bueno, señor. Gracias, Padre. Llegará el momento en colocar algún ejercicio, pero ya más adelantico. Bueno, Padre, gracias. Bueno, un cordial saludo a los párrocos, a sus párrocos, que estén muy unidos a sus párrocos, a sus comunidades. Cualquier inquietud que tengan, ahí se estableció ese grupo de WhatsApp. Yo sí quisiera pues que seamos muy conscientes de que en los horarios de usarlos, en la información que replicamos, porque a veces no hay información, pues no es información que tenga que ver con la catequesis ni con la formación. Si vamos a preguntar algo que tenga que ver con lo de la catequesis o con estos espacios formativos, como tener la madurez para utilizar estos grupos, porque a veces pues nos saturan de muchas cosas y uno termina lleno de mucha información y al fin de cuentas no es nada. Les invito para que en un momentico de silencio personal, allí donde nos encontremos, coloquemos en la presencia del Señor esa familia que tú tienes, ese hogar, ese grupo de trabajo, esa comunidad parroquial, esos compañeros de catequesis, esos niños, niñas, jóvenes, adultos con los cuales interactuamos. Digámosle al Señor que nos ayude en esta tarea, que queremos ser sus discípulos, que queremos ser esos discípulos que contagien de su amor y su misericordia en este camino de salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos, que sea tu Espíritu quien nos acompañe y fortalezca siempre. Que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, sus proyectos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.